atrás, hasta donde dice Iglesia, en la página 22 por ahí. Respiren conmigo. Qué bueno es el Señor, ¿no? Antes de ayer hacía frío, hoy hace calor, mañana hace frío. ¿Quién entiende el tiempo? Pero vamos a orar. Cierren sus ojos simplemente. Dale gracias a Dios. Creo que la vida es un regalo. La tarde que estamos acá reunidos, juntos, en su presencia, para saludarnos, vernos, abrazarnos, estimularnos a la fe y a la buena obra, como dice la palabra. Es un enorme privilegio de que hoy, Dios, podemos decirte: Padre, aquí estamos. Sin nada que ofrecerte, sin nada que darte, sin intención de impresionarte, simplemente queremos ser delante de ti. Tú nos has llamado a estar contigo y luego enviarnos, pero para ser enviado primero hay que tener una relación contigo, porque es en la relación contigo que aprendemos a ser, simplemente ser hijos e hijas de Dios, ser hombres y mujeres que tenemos una relación contigo, Dios. Padre Celestial, te exaltamos en todo momento, te exaltamos en esta tarde y ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestros temores, nuestros cansancios, nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Todo lo ponemos en tus manos, porque cuando no sabemos qué hacer, sabemos a dónde ir. Y aunque a veces no sabemos qué hacer, pero sabemos que si vamos a tu presencia, siempre vamos a hallar gracia, oportuno socorro y descanso para nuestras almas. Por eso en esta tarde corremos a ti, Señor. Levantamos un clamor, levantamos, oh Dios, una oración por todos aquellos que ahora están postrados en una cama, enfermos. Mira, Flor, recuperándose, oh Dios, de una cirugía. Oramos por nuestra hermana Elena, oramos, oh Dios, por Iván, oramos por mi esposa, ese faringitis, esta fiebre, oh Dios. Clamamos que la sangre de Jesús opera en sus cuerpos, que la sangre de Jesús intervenga limpiando cada arteria, cada, oh Dios, rincón del cuerpo. Hablamos palabras de sanidad, establecemos sanidad. Creemos, oh Dios, en un milagro de restauración. Para la gloria de tu nombre, la bendición de tu pueblo y el testimonio que alimenta nuestra fe de que cuando clamamos al Dios del cielo y oye y obra a favor de su iglesia. Señor, presentamos ante ti ese tiempo que estaremos conversando, estudiando estas palabras, estas verdades, creyendo, Dios, que tú los tomarás, cada enseñanza, lo aplicarás a nuestros corazones para producir cambios, para producir transformaciones, para producir, oh Dios, aquello que necesitamos experimentar a fin de que nuestra relación contigo sea genuina, sincera, sea una fe formada, no una fe informada, sea una fe genuina, una fe auténtica, no una fe de imitación, a fin de que podamos decir amén a lo que escuchamos, pero que salga de tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Sí, comenzando por el 22 por ahí, donde dice Iglesia. La semana pasada, se pueden sentar, la semana pasada iniciamos una temporada de escudriñar el tema de la eclesiología. Habíamos iniciado una temporada de panorama del Antiguo Testamento, bibliología, que es como se le conoce como en teología. Y ahora decíamos que vamos a entrar a contemplar un poco lo que es la eclesiología. La semana pasada comenzamos definiendo lo que es iglesia. Hicimos un poco de historia de la palabra de iglesia, como esa palabra sale del griego kaleo y como era una palabra política que luego Cristo toma. Dice Jesús, entonces el kaleo griego, que es la asamblea de ciudadanos para ejercer sus derechos, yo voy a construir mi propio kaleo, que voy a construir mi propio pueblo, mi propio reino, en la cual será mi iglesia, dice Jesús. Veíamos la definición de esa palabra y luego cómo se transforma en latín en eclesia, donde viene iglesia en español. Luego veíamos en inglés que viene de otra palabra que sería la palabra kilche, que es donde viene church, que significa literalmente los que pertenecen al Señor. También veíamos que esas palabras tienen referencias en el Antiguo Testamento hebreo con la palabra cajal, por ejemplo, o edad.
que es donde viene entonces el término sinagoga o sinagoga, que es el concepto del pueblo de Dios reunido. También veíamos la semana pasada que la iglesia, en una de las imágenes que presenta la Biblia, es que la iglesia es el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios hay una serie de implicaciones y hay una serie de demandas, de exigencias que eso trae consigo. Adelante, Joel. Veíamos que entre las exigencias, más adelante al final prácticamente, había unas implicaciones. Dale, que en la iglesia no hay jerarquía y tenemos que esas implicaciones, ¿no? Como pueblo de Dios teníamos que vivir en santidad, vivir una vida de excelencia, una vida justa, una vida de amor, una vida en la cual practicamos la misericordia y finalmente una vida en la cual tú y yo seamos personas generosas, porque el Dios de la Biblia es generoso. El Dios de la Biblia habla de sí mismo dando. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Alguien que siempre asegura que está sonando el audio por Facebook de un pronto. Entonces, de tal manera que Dios ama, Dios es generoso dando. Así que esta generosidad del Dios que se dio tiene que reflejarse en el pueblo de Dios, siendo generoso y misericordioso y justo, excelente, santo y misericordioso. Hoy vamos a... ¿sí? Entonces cerrábamos con la frase de la semana pasada que es: no vayas a la iglesia, sé tú la iglesia. ¿Se recuerdan? Y así fue que cerramos. Hoy seguimos entonces hablando de iglesia. Dale, Joel, más adelante. 2 y otro más. Ahí. A partir de ahí voy a ir uno por uno. Entonces, seguimos hablando de iglesia, de eclesia. Hoy es la clase 2 y no sé si antes de comenzar, si alguien quisiera hacer algún comentario o tiene alguna pregunta. ¿Comentario? ¿Pregunta? Sí, no, sí. Si no pudieron vernos la semana pasada, no pudieron estar con nosotros, esa clase está, ¿verdad? Sí, está en YouTube. Búscanos en YouTube como FS Cleveland. Y les recomiendo que todos nos siguen en todas las redes. Así nos encuentran, FS Cleveland. Ahí va a encontrar esa clase. Lo pueden escuchar de nuevo o compartirlo con alguien. Y los que nos ven el día de hoy por Facebook, después de esa clase puedes entrar en YouTube, busca FS Cleveland y vas a ver entonces la clase 1 de eclesiología. Hoy quiero hablar un poco de la naturaleza de la iglesia antes de hablar. ¿Cómo es? La pantalla se está viendo a la mitad. Oh, sí, porque había que voltear eso un chingo. Sí. Entonces, antes de entrar a hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo, que es la imagen que toca estudiar hoy, quiero hablar un poco de la naturaleza dual de la iglesia. Se habla de que la iglesia tiene una naturaleza dual, como Jesús a veces en las escrituras también tiene esta naturaleza dual. Jesús es el cordero, pero también es el león. Y se supone que el león se come al cordero. Jesús es cordero y es león. Jesús es el siervo sufriente que vemos en Isaías, pero también es el rey entronado que vemos en Daniel. Tiene esa naturaleza dual. El rey no puede ser un siervo porque son dos polos opuestos de una misma línea. Pero Jesús, que es siervo, también es el rey que reina. Entonces, esa naturaleza dual de Jesús, cordero, león, siervo, rey, también lo vemos a veces reflejado en la iglesia. Entonces, en ese sentido, vamos a ver en la naturaleza de la iglesia esas dualidades. Y la primera de ellas es lo que llaman la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Alguien ha oído hablar de esos términos? La iglesia es invisible, pero la iglesia es visible. ¿Qué significa uno? ¿Qué significa el otro? La iglesia invisible es la iglesia según Dios la ve. Me explico. Sales de tu casa, vas al mall, por ejemplo, al centro comercial. Estás caminando en medio del centro comercial. Tú eres iglesia, porque tú representas a Dios en este lugar. Por eso cuando vas a comprar, das gracias al cajero. No tienes que hacerlo. Pero hay una cosa en ti que dice que tienes que ser amable, ¿eh? Que tienes que ser una persona, como dice la Biblia, que por nuestro comportamiento Cristo sea visto y Cristo sea glorificado. Entonces nos comportamos con los valores del reino, portamos el sombrero del reino. Tú sabes que tú eres iglesia, pero a lo mejor el que está al lado tuyo también lo es, pero tú no lo sabes.
No sé si le ha pasado que ves personas y que te acercas tal vez intentando darle una palabra de ánimo, una palabra de parte de Dios, y te dice, pero yo también soy cristiano. Entonces, a una iglesia que tú y yo vemos y a una iglesia que tú y yo no vemos. Por eso dice Jesús que no importa las circunstancias, la iglesia prevalecerá. Cuando llegó el gobierno comunista en China, acabaron con la iglesia, mataron los líderes de primera línea, llámense pastores, obispos, los que eran diáconos y servidores se salvaron porque lo metieron en la cárcel, y los que eran líderes ya de categoría tercera, cuarta línea, fueron puestos bajo supervisión del Estado, se apropiaron de los templos, prohibieron la Biblia y etcétera. 70 años después, cuando se les permite a los misioneros regresar a China, pensábamos que al regresar a China no íbamos a encontrar la iglesia. Para sorpresa de la iglesia, de la historia de la iglesia, al regresar a China 70 años después, encontraron más cristianos de los que dejaron. Salvo que los encontraron en un estado en su desarrollo teológico muy un poquito retrasado, porque por 70 años no recibieron libros, materiales, recursos, enseñanza como esa. Su teología se estancó en el tiempo, pero la iglesia creció en la sombra, sin Biblia. La gente memorizaba el chin de Biblia que tenían y lo traspasaban de una persona a otra. Si con un pastor de repente en la clandestinidad, en el basement de una casa predicaba y decía, ¿dónde está Mateo? Mateo no vino hoy, pues entonces dame a Marcos. Si cuando el que tenía Mateo no venía, había que buscar otro libro porque ya no puedo leer a Mateo porque Mateo no está. Pero la iglesia prevaleció. Entonces esa es la iglesia invisible, la iglesia como Dios la ve. Esa iglesia que está en cada rincón, en cada esquina, en todo lugar, haciendo aquello que Dios lo mandó a hacer, pero sin mucho aplauso y sin mucha publicidad. Pero la iglesia visible es la iglesia como nosotros la vemos. ¿Okay? La iglesia como la vemos nosotros los creyentes. La iglesia con su liturgia, con sus colores, con sus banderas, con sus sellos, con sus logos, con sus nombres, sea Nazareno, Asamblea de Dios, Fuente de Salvación, Bautista, Metodista, etcétera, ¿no? Eso es la iglesia visible. ¿Ok? Entonces la iglesia visible tiene una función que es hacer visible el reino de Dios, pero la iglesia invisible tiene una función secreta que es expandir en lo secreto el reino de Dios más allá de nuestras comprensiones. Amén. Entonces la iglesia tiene una dimensión visible y una dimensión invisible. Pero la iglesia también es local, pero también es universal. Eso es otra dualidad que tiene la iglesia. Es local, pero también es universal. La iglesia de Cristo es universal y la iglesia de la ciudad es local. ¿Están conmigo? La iglesia de Cristo es universal. En la iglesia que Cristo viene a buscar, no viene a buscar solamente los pentecostales. Viene a buscar los bautistas, los metodistas, los denominacionales. Y para sorpresa de muchos, escuchen eso, lo digo aquí responsablemente, apedréenme si quieren. Nos sorprenderemos y veremos familias y amigos católicos con nosotros en el reino eterno. Por sorpresa nuestra, veremos gente que tal vez pensábamos que no iban a estar y estarán. Y personas que pensamos que van a estar y no estarán. Hello. Y la tercera sorpresa es que tú y yo sí estaremos allí. Entonces la iglesia de Cristo es universal, no tiene un nombre, no tiene una denominación, no tiene un color. La iglesia de Cristo son todos los lavados por la sangre, todos redimidos y que han sido salvados por gracia mediante la fe. Y es universal. Es de todo pueblo, de toda nación, tribu y lengua. A una forma que hacemos iglesia, que tiene una tendencia hispana, y de repente vas a otro país y ves otra forma de hacer la iglesia y te escandalizas. Tú dices, pero ¿qué es esto? Pero ellos también son la iglesia de Cristo. Porque uno de los vehículos que usamos para hacer la iglesia es la cultura que Dios nos dio, que es una bendición. La forma como hablas, como te vistes, como caminas, es parte de ese paquete que le llamamos el vehículo cultural, y eso hace entonces que cada iglesia local tiene una característica muy distinta de la otra. Nosotros acá en Fuente de Salvación nos llamamos, somos fuente, somos familia, existimos para amar a Dios, amar al prójimo y predicar el evangelio. No nos hacen mejor que nadie, pero no nos comparamos con nadie tampoco, porque cada iglesia tiene una misión.
Cada iglesia tiene una función. Por eso muchos de ustedes pasan enfrente de muchas otras iglesias para llegar acá, pero llegan aquí. Podían ir a otra, pero a lo mejor van y llegan y dicen como que, no sé, ellos también son cristianos, son hermanos en la fe, pero como que algo que no me cuadra. Va a otro, porque Dios en su sabiduría tiene en la ciudad diferentes manifestaciones del reino, diferentes manifestaciones de iglesia para ganar diferentes tipos de personas. Porque si en la ciudad hay un solo tipo de iglesia, vamos a ganar un solo tipo de persona, y Dios quiere que todos se salven. ¿Ok? Entonces, no es un problema que haya mucha iglesia. Lo importante es que cada uno lleve a cabo su misión y predique y se ocupe de... ¿Se acuerdan la historia de Nehemías de la construcción del muro de Jerusalén? Dice, cada familia tenía que construir un pedazo del muro. Nadie construyó todo el muro. Entonces, el reino que estamos estableciendo en la ciudad es como la construcción de ese muro. Y cada quien tiene como asignación construir un pedazo de ese muro. Nosotros acá tenemos sencilla y tenemos como misión construir solamente un pedacito del muro. Mañana Dios nos llevará, no sé, a un lugar de 200, 300, 400, 500 sillas, no sé. Pero nos vamos a encargar de ese pedazo del muro. Amén. En la ciudad hay muchos nicaragüenses, en la ciudad hay muchos venezolanos, en la ciudad hay muchos dominicanos. Pero Dios nos ha dado la bendición de que el gran pueblo que tenemos acá es de Puerto Rico y Guatemala. Y luego llegaron los demás, y Colombia. Luego llegaron los nicaragüenses, luego llegaron los bolivianos, no sé, y los mexicanos y los haitianos y todos los demás llegarán. Pero estamos construyendo la porción que nos toca, cumpliendo con la misión que Dios nos ha dado. Entonces la iglesia es universal porque está conformado por todos los que Dios ha salvado, sin denominación, sin distinción, sin bandera. Pero también la iglesia de la ciudad es local. La iglesia cristiana Fuente de Salvación acá en Cleveland no es igual a Nueva Vida o Nazareno o Ministerio Internacional o Elim. No es igual. Cada uno es diferente. Adoramos diferente. Pastor Max no predica como ningún otro pastor, ningún pastor predica como Max. Cada uno tiene una gracia que Dios le ha dado y lo usa para establecer el reino y encargarse de la construcción del pedazo del muro que le toca. ¿Me expliqué? De eso se trata. Pero también la iglesia tiene otra dualidad. La siguiente dualidad es esta. Es una iglesia creciente y es a la vez una iglesia perfecta. Me explico. La iglesia de Cristo está creciendo porque Cristo está añadiendo cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Y mientras Cristo está añadiendo los que han de ser salvos, la iglesia sigue creciendo, por lo tanto la iglesia se está completando. ¿Sí? Se está completando. ¿Por qué? Porque Dios está agregando cada día, o Cristo está agregando los que han de ser salvos. Se está perfeccionando, está sumando. Sin embargo, si Cristo viene esta noche, ya la iglesia se va. Y la iglesia que Cristo viene a buscar no es coja ni manca. La iglesia que Cristo viene a buscar es perfecta, sin mancha, sin mácula. Por lo tanto, la iglesia siempre está listo para irse con el Señor. Cristo pudo haber venido en el siglo 1, el 2, el 3, el 4, el 20, el 18, cuando quiso. Pero está siendo paciente, completando el número de los que han de ser salvos, como dice Pablo en Romanos. Pero por cuanto la iglesia está unida a Cristo, por eso hoy vamos a hablar del cuerpo de Cristo. La iglesia está unida a Cristo, eso lo hace perfecto. Tú y yo, el momento que nacimos de nuevo, el momento que somos convertidos, el Espíritu Santo nos toma mediante el nuevo nacimiento, también llamado regeneración. Nos toma el Espíritu Santo, nos coloca en el cuerpo místico de Cristo. Místico significa invisible. En ese cuerpo invisible de Cristo, en el momento que tú entras en ese cuerpo, automáticamente adquieres una condición de santo que te hace perfecto, pero no por mérito propio, sino por la fe, por ser colocado en el cuerpo de Cristo. Porque si tú no eres perfecto en el cuerpo de Cristo se contamina. Y por cuanto Cristo es Dios, no puede ser contaminado. Quien se perfecciona y santifica eres tú. Por la fe, inmediatamente en el momento. Aunque luego viene un proceso de santificación. Hablaremos de eso después. La iglesia también es santa. Es decir, ya está santa. Pero la iglesia también está siendo santificada. ¿Qué significa eso?
La iglesia es santa porque, como decíamos, en la iglesia que está creciendo y que es perfecta, en el cuerpo de Cristo no hay manchas, el cuerpo de Cristo es perfecto. Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintio, en el primer capítulo, versículo 1, ¿qué me lo lee? 1 Corintios 1, 1 y 2. 1 Corintios 1, 1 y 2. Primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. 1 y 1 y 2. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Observen que Pablo dice a los santificados que están ahí, ¿santificado por quién? Por Cristo. Y llamados a ser santo, ya en el estado de santidad, juntamente con el resto de la iglesia que no estamos viendo, que es invisible, que es perfecta. ¿Lo ven? Así lo dice el texto. Entonces, ahí en el 1 Corintios 1, 1 y 2, vemos ese concepto, ¿no? Que la iglesia es santa, porque en el cuerpo de Cristo no hay mancha, y la iglesia está siendo santificada porque somos una obra en proceso. Digan conmigo, soy una obra en proceso. Así que ténganme paciencia. Ténganme paciencia. Ustedes han visto las obras en construcción, los constructores que están acá. Cinta amarilla por aquí, cinta roja por aquí, no cruce, peligro, clavos, pedazos de madera. Si uno entra sin cuidado en esa obra en construcción, ¿qué le pasa? Sale con un clavo, con un brazo rayado, le cae un martillo en un pie. ¿Es la que sí, maní? Entonces, una obra en construcción, como decíamos tiempo atrás, como somos personas rotas y el que no lo cree tiene problema, todos somos personas rotas. Rotas por las malas experiencias, las traumas, el pecado, la maldad. Y Cristo tomó todos esos pedazos rotos y nos está construyendo de nuevo. Pero lo que pasa es que los vasos rotos tienen bordes afilados. Por eso a veces cuando pasas cerca de mí hay ciertos días en el año puede ser que salgas lastimado. Porque somos personas rotas. Y un matrimonio que no entiende esta verdad va a tener problema. Son dos personas rotas que están tratando de formar una familia funcional. Y hay días que uno está molesto. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Por la razón que sea. Y ese día es posible que seas más afilado que otros días. ¿Qué es lo que tenemos que tenernos en esos días que somos afilados? Paciencia. Así se desmonta el mito, ese mito, porque no es verdad, que el matrimonio es 50-50. Eso es falso. No. Bórrate ese mito, esa mentira, esa falacia lógica de la mente. El matrimonio es a según, como dicen los dominicanos. Hay días que es un 40-60. Hay días que es un 90-10. Hay días que es un 100-0. No sé quién pone el 100, quién pone el 0. Hay días que yo soy un 0, mi esposa tiene que poner el 100. Y hay días que yo pongo el 100 y ella pone el 0. Cuando estás enfermo en la cama del hospital, que no puedes ni limpiarte solo, tú eres un bendito 0. No importa si eres el hombre o la mujer. ¿Sí o no? Sí. Y hay días que es un 80-20. Lo que yo puedo dar es un 20, mi amor. Así que tú vas a tener que dar 80 hoy. Ayer tuvimos una reunión en la universidad. Y está toda la promoción con una depresión encima increíble. Nos están matando a tareas y lectura. 300, 400 páginas semanal, 8 tareas a la semana. Y varios se retiraron. Y la profesora decía anoche, anímense. Anímense los unos a los otros. Y ayer nos levantamos. Y mi esposa, ¿tú no vas a llevar al niño a la escuela? Y dije, Mone, mira, yo no puedo salir de la cama. Llévalo tú. Entonces, el matrimonio no es 50-50. No crea esa mentira. Es según. ¿Están acá? ¿Estás acá, Joel? ¿Sí? Ok, están acá.
Entonces, cuando te levantas en la mañana en oración, dile: Señor, ¿cuál es el balance hoy? ¿Es un 70-30, un 50-50 o un 60-40? ¿Y quién va a poner el más grande número? Y Dios te va a decir: bueno, hoy te toca poner un 60, un 70 o simplemente un 20. Pero necesitan tenerse paciencia, ¿okay? Porque somos obras en proceso. La iglesia también tiene otra dualidad. Yo creo que esa es la última. La iglesia es trascendente. Palabritas complicadas, pero anótenlo y van a ver la necesidad, como la Biblia enseña esta verdad, ¿no? Y la iglesia también es inmanente. Dios mismo, el mismo Dios de la Biblia, es un Dios trascendente y un Dios inmanente. La trascendencia de Dios es que Dios está en todo lugar. La inmanencia de Dios es que Dios está aquí. La forma sencilla que se puede explicar. Dios es trascendente porque Dios está ahora mismo en China, Japón, Corea, Haití, Dominicana, no sé. Dios está en todo lugar, ¿sí o no? Porque Él es omnipresente. Entonces Dios es un Dios trascendente. Pero ese Dios trascendente es un Dios inmanente, porque cuando oramos porque sabemos que Él está aquí. No se escucha. Porque si sabemos que no se escucha, ¿por qué orar? Dice la palabra: clama el justo y Jehová oye. Dios está aquí. Jesús prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces está aquí, inmanente. Su presencia es ahora. Yo no tengo que esperar que Dios llegue. Dios siempre está. Esa es la inmanencia de Dios. Y la iglesia también tiene esa naturaleza. ¿En qué sentido? La iglesia es trascendente, escucha, porque estamos ahora mismo, escucha, sentados en Cristo en el cielo. Efesios capítulo 1. ¿Qué dice Efesios capítulo 1? Que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, pero estamos aquí abajo trabajando para pagar biles, aguantando calor y frío. Sí, estamos sentados, dice Pablo, ahora mismo con Cristo Jesús en lugares celestiales, Jonathan. Si lo entienden, los aplaudo, porque yo no lo entiendo. Pero lo dice la Biblia. Y estoy tratando de entenderlo y creer esta verdad. Aleluya. Por eso dice Pablo: si me matan, no me hace nada, porque me están mandando con el Señor y como quiera ya estoy allá. O sea, yo vivo aquí, pero tengo la perspectiva del cielo. Amén. Si la iglesia tiene esa trascendencia de que estamos sentados ahora mismo en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, todo eso que a ti te atormenta están por debajo de tus pies. Eso es para loco. Pero la iglesia también es inmanente. La inmanencia de la iglesia es que estamos ahora mismo, estamos en el cielo, pero también estamos en el mundo, produciendo cambios y afectando la cultura. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿entienden esa dualidad de la iglesia? Y esa dualidad nace de un concepto que tiene que ver con el reino de Dios, que es el reino ya y el reino todavía no. Cuando oramos el Padre Nuestro, decimos: venga a nosotros tu reino, porque el reino no ha venido. Pero el reino sí ha venido. El reino se inauguró. Tenemos el reino inaugurado y estamos esperando el reino manifiesto. Cristo hoy tiene un reino en el corazón de cada hombre y cada mujer que dice que pertenece al Señor. Y si no es así, tú no perteneces a Jesús. Si Jesús no gobierna tu corazón, si Jesús no gobierna tu vida, si Jesús no tiene un trono en tu corazón, tú no le perteneces. Y si Jesús tiene un trono en tu corazón, tú eres un terreno donde el reino de Dios está haciéndose realidad en la tierra. Eso le llaman el reino ya. Pero hay otro aspecto del reino que es todavía no, porque el otro aspecto que es todavía no es que Filipenses dice: toda nación, tribu y lengua doblará rodilla ante el Señor, y eso aún no ha pasado. Entonces hay un aspecto del reino que ya ocurrió, Cristo gobernando en nuestros corazones por medio de la iglesia, y otro aspecto del reino que todavía no ha sido manifiesto, que es Cristo gobernando las naciones con vara de hierro, como dice el libro de Apocalipsis. Entonces hemos visto esas dualidades que tiene la iglesia. ¿Alguien se acuerda de alguno de ellos? La iglesia es visible e invisible. La iglesia es local y universal. La iglesia es creciente y perfecta. La iglesia es
santa y está siendo santificada. Y la iglesia es trascendente e inmanente. ¿Pueden explicarle eso a alguien? Cuando lleguen a la casa, pueden buscar a alguien y decir, déjame explicarte lo que es la iglesia. ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Pueden, si le dan un examen, van a pasar? ¿Se permiten los apuntes en el examen? Sí, se permite. Sí. Entonces, con esa naturaleza de la iglesia en mente, veamos esta figura de la iglesia, que es la iglesia como cuerpo de Cristo. La semana pasada vimos la iglesia como el pueblo de Dios, pero hoy veamos la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16? ¿Qué dice? Está chiquitica la letra, el que tiene buena vista lo puede leer. Si no lo busca en la Biblia. Efesios 4, 15 dice, lo voy a leer, dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, Pablo hablando, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿La cabeza de qué? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien coordinado, bien concertado, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro del cuerpo, recibe su crecimiento para ir edificándose siempre en el ingrediente del amor. O sea, la iglesia no solamente es el pueblo de Dios, también es el cuerpo de Cristo. Es un tema muy antiguo en la historia de la iglesia, ver la iglesia como el cuerpo de Cristo. Los antiguos hablaban de ese cuerpo místico, ese cuerpo invisible en la cual Cristo es la cabeza. Por lo tanto, todas las órdenes o las directrices que recibe el cuerpo para moverse o para funcionar debe venir siempre de la cabeza, que es Cristo. Ahí surge o nace la doctrina de que Cristo es la única cabeza en la iglesia y la iglesia solamente debe vivir de acuerdo a lo que Cristo ordena, y lo que Cristo ordena lo tenemos en la palabra. Por eso creemos en la palabra, y creemos que la palabra en la vida de la iglesia debe estar por encima de la tradición, de la historia y de la cultura. La palabra primero y todo lo demás es comentario. Entonces, la iglesia como cuerpo de Cristo exige una serie de obligaciones, tiene una serie de exigencias. Y la primera de ellas es el tema de la unidad. ¿Por qué? Porque si despego mi brazo de mi cuerpo, ¿qué pasa con el brazo? Se pudre. Lo puedo poner en hielo por 2 o 3 días hasta que aparezca un cirujano loco que lo quiere volver a pegar. Si se pega. Pero si despego el brazo del cuerpo, el brazo se pudre. Si despego el oído del cuerpo, el oído se pudre. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, despegados de mí, nada podéis hacer. Pero no solamente despegados de Cristo no funcionamos, pero despegados del cuerpo tampoco servimos. Por eso, aunque la salvación es individual, pero la vida cristiana se vive en comunidad. Tú no puedes ser cristiano metido en un monte solo. Porque ¿cómo vas a amar al prójimo metido en un monte solo? ¿Cómo vas a perdonar al prójimo si no es un prójimo que te saque de quicio? Para poder perdonar y practicar el perdón necesitas que Max te grite y te molesta y te irrita. El hijo mío dice, papá, tú gritas mucho. Se necesitan los unos de los otros para poder vivir en unidad. Vosotros sois pues el cuerpo de Cristo, dice Pablo 1 Corintios 12:27, y miembros cada uno en particular. Juntos hacemos el cuerpo. Separado, aislado como una isla, no funcionamos. No funciona así el cuerpo de Cristo. Muchos escogen, yo creo en Jesús, yo soy cristiano, pero no asisto a ninguna iglesia. Eso no tiene sentido. Tú necesitas una iglesia local. Ahora, aquí decimos que la iglesia es la familia a la cual tú escoges pertenecer. Nadie puede obligarte a ser parte de una comunidad en la cual no te sientes parte, o una comunidad a la cual tú no quieres pertenecer. Pero tú tienes que buscar una comunidad a la cual pertenecer. Y si no encuentras ninguna comunidad, el problema eres tú. No es las comunidades. Yo entiendo que no cabes ahí, yo lo entiendo.
Tal vez esa iglesia es solamente para nicaragüenses. Si tú eres nicaragüense no vas a sentirte cómodo. O hay otra que es solo para haitianos. Nadie aquí puede ir a una iglesia de haitianos porque no va a entender nada. Eso lo entiendo. Pero debe haber una comunidad de fe a la cual tú puedes pertenecer. Si no, múdate de ciudad. Como dice el pastor Paul Washer. La gente cuando se va a vivir en una nueva ciudad siempre pregunta por el distrito escolar, cómo son los trabajos, cómo es la seguridad, pero nadie pregunta cómo son las iglesias. Ponga la iglesia en tu lista de prioridades para escoger dónde vas a vivir. Si la comunidad donde conseguiste comprar la casa o conseguiste el mejor trabajo de tu vida, no hay una iglesia a 15, 20, 30 millas para asistir, mira, eso no es de Dios. A menos que Dios te quiere mandar a ti como misionero a levantar una iglesia. Entonces, el cuerpo a la cual vas a pertenecer para hacer vida eclesiástica debe ser para poder producir unidad. Y si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que estar unidos. Segunda implicación de ser el cuerpo, el que el cuerpo funciona para producir ¿qué? Actividad. Que dice 1 Corintios 12, 14 al 25. Voy a buscar mi Biblia. ¿Qué dice 1 Corintios 12? ¿Quién lo lee? ¿Alguien lo encontró? Capítulo 12. Versículo 14 al 25. Dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estarían los vasos? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Que si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahí. Sigue. Mas ahora son muchos los miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos son tratados como con mucho más decoro. Porque los miembros que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Observen cómo Pablo está describiendo diferentes funciones del cuerpo, está haciendo una analogía, haciendo comparaciones entre lo que es el cuerpo humano y el cuerpo físico, hablando del cuerpo de Cristo, que ha recibido diferentes funciones, cada miembro para cumplir con una asignación específica. Y dice Pablo, no tiene sentido cuando en cumplir con la actividad propia de cada miembro, todos quieren ser el mismo miembro. Tú no escoges qué miembro eres en el cuerpo de Cristo. Eso lo hace Dios. Eso se llama llamado. Y para llevar a cabo esa llamada, Dios te dio una opción. Es decir, te habilitó en un área específica. Y está diciendo Pablo que para cumplir con tu actividad, no creas que tal vez porque la actividad que hace el oído no es muy notorio, no significa que el oído no sea necesario. Como el pie es lo que te lleva a donde quieres ir, el pie tal vez es más útil para ti. Pero dice Pablo, al final del día, todos los miembros del cuerpo son importantes, porque cuando cada miembro lleva a cabo su actividad, todo el cuerpo se mueve. Mi cerebro le dice a mi mano que toma esa botella de agua, pero mi pie tiene que moverse para ir a tomarlo. O sea, cuando la cabeza ordena, el cuerpo se mueve, pero para que el cuerpo se mueva, cada miembro del cuerpo tiene que cumplir con su función, con su actividad. ¿Y qué pasa cuando dejamos de usar una parte del cuerpo? Sea
atrofia. Por eso cuando duras varios meses tal vez acostado en una cama de hospital por coma o por cirugía, cuando te levantas, ¿qué tienen que darte? Terapia. Porque ya no te acuerdas cómo caminar, ya las rodillas no funcionan igual. Entonces el cuerpo tiene que mantenerse activo, cada miembro del cuerpo cumpliendo con su función para que el cuerpo pueda seguir cumpliendo con la capacidad de seguirse moviendo según la voluntad del Señor. Pero no solamente es el cuerpo de Cristo, demanda unidad y actividad. También Pablo habla de lo que es la comunión genuina. En ese mismo 1 Corintios 12 que leímos, el versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, ¿qué pasa? Todos los miembros se duelen con él. Le pregunto, ¿es así? Y si no es así, tenemos que arrepentirnos hoy, tenemos un problema. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros deben sentir envidia. ¿Es lo que dice ahí, no? Si un miembro recibe honra, ¿qué tenemos que hacer los demás? Qué bueno que somos obras en construcción, ¿no? Un proyecto en proceso. Señor, ayúdanos. Comunión genuina. De modo que si un miembro padece, todos padecemos, todos sufrimos. Todos lloramos. Porque somos un solo cuerpo. El pie no se puede regocijar de que la mano le dio un martillazo. Cuando va pasando por la esquina de la cama y ese dedito chiquito que siempre se le pega a todo, y te salen lágrimas. ¿Por qué salen lágrimas? Porque duele. Y tú sientes como una punzada en el corazón. O cuando das un golpe en ese codo, ese corrientazo que da en el cuerpo. Entonces, un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. ¿Sí? Como cuando tienes una infección en el oído, te da mareo. ¿Por qué? Pierdes la coordinación. También el concepto de integralidad. El hecho de que somos el cuerpo de Cristo, escucha familia, somos uno solo. Donde no hay griego ni judío, donde no hay circuncisión ni incircuncisión, donde no hay ni bárbaro ni sabio, donde no hay ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En el cuerpo de Cristo no puede haber discriminación por nada que tenemos en el exterior, por preferencias, por colores, por posición social o por estatus. No existe eso. La única diferencia que hay es que yo tengo panza y ustedes tal vez no. Porque como mucho arroz, yo soy caribeño, me gusta el arroz. El caribeño un día que no come arroz se deprime. ¿Verdad que sí, caribeños? Sí. Por eso mi pastor siempre está en gozo. Entonces, somos íntegros, o sea, esa integralidad, no hay barreras, todas las barreras han sido quitadas. Porque somos todos uno en Cristo. Colosenses 3:11. Cristo es el todo y está en todos. Necesitamos entender esta verdad. No puede haber grupismos, ni separaciones, ni sectarismos, ni fragmentación en el cuerpo. Eso no es de Dios. La primera carta a los Corintios se escribe sobre ese principio, ese concepto. Algunos decían que eran de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolo. Dice Pablo, ustedes son un montón de carnales que están dividiendo el cuerpo de Cristo. Son uno, porque todos fueron bautizados en un solo nombre, el nombre de Cristo. Así que no hay mexicano, colombiano, dominicano, haitiano, puertorriqueño, guatemalteco, ¿qué más? Ecuatoriano. ¿A quién deje fuera? Venezolano. No. Está el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Ahora, el cuerpo, que como es un cuerpo, ¿qué necesita el cuerpo de Cristo? Número uno, ¿qué? Ejercitarse. Yo me ejercito poco, pero estoy tratando. Pero el cuerpo de Cristo necesita ejercitarse. 1 Corintios 12, 4 al 7. ¿Qué dice? Tú lo tienes ahí atrás. El mismo capítulo. 1 Corintios 12,
Sí, 4 al 7. El que llega primero. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, ¿para qué? Para provecho. Otra traducción de esa palabra provecho es para ejercicio. Cada uno tenemos diferentes funciones, pero hemos recibido el don del Espíritu para movilizarnos. Si el don no es movilizado, si el don no es usado para movilizar el cuerpo hacia la misión de Cristo, es un desperdicio. Todos tenemos un don. Algunos van a servir, otros van a enseñar a los niños, otros van a cantar, otros van a tocar el piano, la guitarra, la batería, otros van a enseñar, otros va a servir abriendo la puerta, otro va a venir a organizar la silla, a limpiar, otros a hacer el café. Todos tenemos que poner en ejercicio la gracia que Dios nos dio por la habilitación del Espíritu para que el cuerpo pueda ejercitarse y mantenerse en forma. Una iglesia en la cual los hermanos no ejerciten su don, esa iglesia se pone obesa, se pone lenta, se enferma, luego comienzan a criticarse, a matarse, a pelear entre sí, y luego la iglesia muere. Pero cuando la iglesia está movilizada, cada quien cumpliendo con su asignación, nadie tiene tiempo para mirar lo del otro, nadie tiene tiempo para perder tiempo en crítica, sino simplemente en impulsar la misión de Cristo, y la iglesia crece, se multiplica y lleve a cabo la gran comisión que es la misión de Dios. Amén. Entonces tengo que cumplir con mi asignación. Tú tienes que cumplir con tu asignación para que el cuerpo no caiga en obesidad mórbida, en obesidad estacional, que el cuerpo esté en forma y que la iglesia sigue corriendo. ¿Alguien dice amén? Amén. Otra cosa que necesita la iglesia de Cristo es crecer. Amamos los bebés. Ay, qué hermosos son. Ese olorcito que tienen. Pero ¿qué pasa si van pasando los años y queda bebé? Hay problema, ¿no? Hay que buscar un médico, hay que buscar los de las hormonas, ¿cómo se llama? Un endocrinólogo. Y hay que buscar toda esa gente, porque hay problema. Entonces, un cuerpo saludable crece naturalmente. Hay diferentes dimensiones de crecimiento, no entro en eso ahora, pero el cuerpo debe crecer. Por eso Pablo dice en Hebreos 5:12 que, dice Pablo, el autor de Hebreos, pero aunque yo creo que es Pablo, pero eso es mi opinión, así que eso no lo enseño. Entonces, Hebreos 5:12, ¿qué dice? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, que habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de alimentos. Imagínate que tú llegas a mi casa al mediodía mañana y me encuentras con un biberón en la boca chupando leche. Parece que el pastor se volvió loco. Pero si me encuentras con un plato de yuca con salami o huevo, ok, alimento sólido. Entonces, los adultos toman ¿qué? Entonces, tú no puedes pasar toda la vida bebiendo leche. Dice Pablo, ustedes ya deben ser adultos, con canas y con dientes. Pero no han crecido. Permanecieron bebé. Todos nacimos de nuevo en algún momento. Yo en algún día, en marzo de 2006. Todos nacimos de nuevo, pero no podemos seguir siendo bebés. Tenemos que crecer porque lo natural es que la persona crecen. ¿Sí o no? Sí, amén. Se dice Pablo, ustedes deberían ser adultos ya, pero como no han crecido, y el punto es tal, o sea, es tanto el escándalo que ni siquiera le voy a dar papilla. O sea, ni siquiera papilla todavía. O sea, tengo que volver a darle ¿qué? Leche, como un recién nacido. Eso no está bien, no es normal. No es normal. Y el cuerpo tiene que crecer. Tiene que crecer en gracia, tiene que crecer en sabiduría, crecer en conocimiento, crecer también en tamaño. Yo no nací con ese tamaño. Yo soy más alto que mi mamá, o sea, no habría cabido en la barriga. Crecí en tamaño, ¿sí o no? Tú creciste en tamaño. Y nosotros tenemos que procurar que el cuerpo crece en tamaño. ¿Y cómo el cuerpo crece en tamaño?
Una de las cosas que hay que hacer es nutrir bien al cuerpo. Amén. Que es el punto 3. Y que dice 1 Pedro 2:3 con respecto a la nutrición. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis buscado la benignidad de Dios. ¿Y cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios. Entonces, una de las formas que la iglesia crece es por medio de la palabra de Dios. Cuando la iglesia crece en el conocimiento de la verdad, crece en doctrina, crece en entendimiento bíblico, crece en la aplicación de la palabra, puede aplicar la palabra a su vida cada día, el resultado automático y natural es crecimiento en todas las otras dimensiones. Va a crecer en santidad, va a crecer en comunión, va a crecer en tamaño, va a crecer en todo el sentido de la palabra, porque así lo ha establecido Dios. Por lo tanto, como iglesia, nosotros, hermanos, tenemos que ser celosos con que la palabra sea predicada, que la palabra sea enseñada, y hay que exigir que la palabra sea rey sobre la iglesia de Cristo. El que me ve ahí en Facebook, si vas a una iglesia donde se hace mucho chiste y no se predica la palabra, tu alma está en peligro. Que me apedreen si quieren. La palabra tiene que ser predicada. La palabra enseña que la iglesia primitiva se reunían todos los días por el templo y por las casas a enseñar la palabra. ¿Y qué ocurrió? Cambiaron la historia y cambiaron un imperio y transformaron toda una sociedad. Tenemos que tener Biblias, estudiar Biblia. Si te dicen a ti que no estudies porque la letra mata, dile a que te lo dice que la ignorancia mata más rápido. Hay que estudiar. Hay que leer la palabra. Hay que memorizar Biblia. Porque llegará un día que no podremos abrirlo así como lo tenemos. Yo tengo como 13 o 14 Biblias en la casa. Ninguna son repetidas, todas son Biblias diferentes. Y me encanta sentarme a verlas y a comparar los versículos, estudiar. Pero yo sé que llegará un día que tener eso será ilegal. Porque ya es ilegal en muchos lugares. Así que aprovechen. Disfrútenla. Memorícenla. Vívela. Pero sobre todo, busca a alguien y enséñasela. Amén. 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 Hay que enseñar la palabra de Dios. O sea, hay que nutrirse de la palabra de Dios. Porque ahí hay tesoros infinitos. Puede pasar toda la vida con un pico y pala cavando y cavando las verdades de esa palabra y no va a terminar nunca. Y cada día te sorprende porque es viva y eficaz. El cuerpo, ¿qué más necesita el cuerpo de Cristo? Cuidarse. En la casa tuya tú pones candado, pones alarma, pones todo tipo de cosas. Te levantas en la mañana, te bañas, te pones desodorante. No, algunos van al gimnasio, otros hacen dieta. La dieta de la Toyota, come todo menos la Toyota. ¿No? Nos cuidamos, hay que cuidar al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo cuidamos? Jesús mismo nos dio una advertencia en Mateo 7:15. ¿Qué dice Mateo 7:15? Cómo cuidar el cuerpo de Cristo. Al final del Sermón del Monte, por ahí, Mateo 7:15. Guárdense, o sea, cuiden la iglesia, cuiden el cuerpo, cuiden la familia de Dios, cuiden la familia de la fe, de los falsos profetas que vienen a buscar ¿qué? La leche, la lana y la carne. Se visten de oveja, pero son lobos rapaces que en la primera oportunidad los van a desgarrar. Entonces hay que tener discernimiento, sabiduría, claridad y conocimiento y entendimiento bíblico para cuidarse de los que quieren la leche y la miel, pero no quieren al cuerpo. Y segunda de Juan, versículos 8 y 11, es corto, no tiene capítulo, nos dice algo parecido al respecto. Donde dice Juan, debemos tener cuidado con los que vienen en nombre de Cristo, pero no traen a Cristo. Hay que cuidarse de ellos.
No les abras la puerta, no les digas bienvenido, no participa de sus chistes, de sus falsas enseñanzas. Es peligroso, hay que cuidarle el cuerpo. Le decía el domingo que uno tiende a convertirse en lo que uno escucha. Hay que escuchar, pero hay que filtrar lo que escuchamos por la palabra de Dios. Decimos amén a lo que Dios dice, pero si no sabemos lo que Dios dice, vamos a ser fácilmente engañados por los que vienen con astucias, ¿no? Y esas palabras bien maquilladas que suenan tan bonito, pero que no dicen nada. Y por último, el cuerpo de Cristo tiene que hacer la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? La gran comisión. Mateo 28:18 nos manda a ti y a mí, no al pastor, le manda a la iglesia. Si tú eres iglesia, fuiste mandado por Dios a hacer una misión. ¿Y cuál es la misión? Predicar el evangelio a cada vecino, a cada amigo, a cada compañero de trabajo, en tus redes, en la puerta de tu casa, en tu vehículo. Hay que predicar el evangelio, hay que apurar el tiempo profético, porque la palabra tiene que ser predicada a todos para testimonio de ellos. Entonces vendrá el fin. Y Pablo dice que los que amamos a Dios, amamos la venida de Cristo. Segunda de Timoteo. ¿Qué le parece? Ahora están asustados. No se asusten. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya que sabemos que tenemos que hacer. ¿Sí? Tenemos que ser una pregunta. ¿De verdad aman a Dios? ¿Sí? Yo no lo dudo. Amamos a Dios. Por eso están aquí. Por eso se levantan en la madrugada, oran y buscan del Señor cuando tienen necesidad. Yo sé que aman a Dios. Pero necesitamos contagiar a la gente en nuestros alrededores con el amor que tenemos por Dios. Porque la gente necesita a Dios, amados. La gente necesita a Dios más de lo que ellos se imaginan. La gente piensa que no necesita a Dios y no se dan cuenta en la misión en la cual se encuentran. Necesitamos compartir al Señor, dar a conocer al Señor, para que el cuerpo se ejercite, para que el cuerpo crezca, para que el cuerpo se nutra, para que el cuerpo se cuide y para que el cuerpo pueda hacer la obra de Dios. Amén. Decía un profesor que todo lo que nosotros amamos más que a Dios en esta vida es un ídolo. Y es peor aún cuando decimos que somos creyentes, que somos hijos de Dios. Y sin darnos cuenta a veces colocamos ídolos a la par con Dios. Y él decía que se compara la gravedad del asunto con lo que le voy a decir. Imagínense, mujeres casadas, que el esposo tuyo frente a la cama matrimonial cuelga una foto de su amante, que tiene que acostarse en la cama toda la noche con él viendo la foto del amante. ¿Te puedes imaginar ese cuadro, Karen? Es exactamente lo que le hacemos a Dios cuando amamos algo más que a Dios en esta vida. Estamos diciendo a Dios, te amo, tú eres mi Señor, quédate conmigo, pero frente a la cama está la foto del amante, que Dios tiene que verlo todos los días. Por eso, nuestro amor por Dios tiene que estar por encima aún de la propia vida. Dice Jesús, el que no está dispuesto a renunciar a su vida por mí no es digno de mí, porque yo renuncié al cielo y morí por ti. Volvemos al versículo con que comenzamos. Como cuerpo, tú y yo, siguiendo la verdad de Dios en amor, debemos crecer en todo aquel que es la cabeza, ese es Cristo, de quien todo el cuerpo de Cristo, bien concertado, no disparado por ahí, cada uno hace lo que bien le parece, viviendo como que sin consecuencias, sin rendir cuenta, no, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Necesitamos ayudarnos.
Se ve gracioso si yo estoy predicando y tengo que estar cambiando también la diapositiva y monitoreando el sonido y cuidando el café y enseñando a los niños. No se puede, nadie puede. Todos tenemos que ayudarnos mutuamente según la actividad propia de cada miembro que pertenece al cuerpo, para que entonces el cuerpo reciba su edificación o su crecimiento en amor. Amén. Que el Señor nos ayude a hacer el cuerpo. Amén. No miembros despegados, porque un miembro despegado del cuerpo solo por ahí se pudre. Que el Señor nos ayude a hacer el cuerpo, porque al ser el cuerpo podremos llevar a cabo la misión que Dios tiene para el cuerpo de la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Comentario? Y van personas de otras religiones con Biblias que no son las de nosotros y que van con otro mensaje. No le debemos abrir. Yo no recibo su mensaje, pero yo personalmente entablo conversaciones, dialogamos, pero no afirmo su mensaje porque no es verdad. Pero si no estamos preparados para hablar con ellos, Por eso hay que prepararse. Dice Pedro en su mandato bíblico, todos nosotros tenemos que estar preparados, listos, capacitados para presentar con mansedumbre defensa ante todo aquel que pregunte la razón de la esperanza que hay en nosotros. Por eso hay que crecer. Obviamente, no mandamos a un niño a tener conversaciones de adulto. Pero no pueden pasar los años y sigue siendo un niño, porque hay que crecer para que pueda tener conversaciones de adulto. Saliendo para acá, mi esposa está enferma y David se quedó de que cuidándola. Papá, me voy a quedar cuidando a mami. Ah, está bien. Saliendo me hizo una pregunta de una tarea que tiene de matemática. Él entiende que no lo podía hacer. Le dije que sí, no, papá, yo tengo 10 años, no puedo hacer eso. Claro que se lo puede hacer. Entonces, tercer grado. Pero el punto es ese, ¿no? Hay cosas que son conversaciones de adulto. Entonces hay que crecer. Y todo creyente debe anhelar crecer. Y crecer. Y por la palabra, ahí está toda la verdad que necesitamos conocer. Y luego vienen otros recursos que, como cuerpo, vamos a ir teniendo acceso a esos recursos. ¿Vale? Pero comienza por la palabra, estudia la Biblia y prepárate intencionalmente para que puedas dialogar. Pablo dice en una ocasión que cuando fui a vosotros, dice Pablo, me propuse no saber cosa alguna más allá de Cristo y a ese crucificado. Frente a cualquier argumento de cualquier persona, hay un argumento que nunca falla, que la tumba está vacía. Que mi Cristo, hay muchos dioses, hay muchos mesías, pero ninguno de ellos murieron por nadie. Y ninguno de ellos resucitaron. Esa es la verdad irrefutable del Evangelio. Y más allá de esa verdad está lo que Dios ha hecho en tu vida, que nadie puede arrebatártelo. A Job lo quitaron todo. Job perdió todo, pero nunca perdió su fe. Porque Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Me pueden matar los hijos, la mujer me puede mandar a maldecir a Dios, puedo perder mi salud, puedo perder mis bienes, pero yo sé una cosa que nadie puede quitarme. Yo sé que mi Redentor vive. Y mientras mi Redentor vive, yo sé que mi condición en el presente no determina mi condición en el futuro. Porque yo sé que para mí viene restauración, para mí viene tiempo de bendición, para mí viene tiempo en que mis enemigos me verán y sabrán que Dios me ha visitado, porque yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo es capaz de levantarme, y yo sé que no tendré que morir para verlo, porque esos ojos verán a Dios, pero aquí, en la tierra de los que viven. Nadie puede quitarte esta fe. Nadie. Pueden traerte todos los argumentos científicos, filosóficos. Tú no sabes lo que ha hecho en mi vida. Yo estuve muerto y ahora vivo. La última historia que le cuento. ¿Se recuerdan la historia de un ciego de nacimiento que Jesús sanó? Y después que Jesús lo sanó, le dio la vista. Y la gente, los religiosos y las autoridades llamaron a sus padres y le dijeron, ustedes nos están engañando, ese tipo no nació ciego, es una trampa, y es verdad que fue sanado. Y dicen los papás, bueno, él es mayor de edad, pregúntale a él, no me pregunten a mí. Y llaman al tipo y le preguntan, ¿de verdad que ese hombre te sanó? Dije no y bendice a Dios. ¿Sabe lo que dijo él? Yo no sé si él es Mesías o no. Yo no sé si él es Dios o no. Yo no sé si es profeta o no. De eso no sé nada. Pero una cosa que sé,
Yo estaba ciego y ahora yo veo. Y eso es suficiente. Yo estaba ciego, ahora veo. Ahora, lo que tú quieres hacer con él, no sé, pero yo sí sé lo que hizo conmigo. Yo estaba ciego y ahora veo. ¿Y quién discute eso? Yo era un mentiroso. Yo era un borracho. Yo era un prepotente, indeseable, traicionero. Yo no sabía sonreír. Yo era un odioso. Lo saben mis compañeros de la universidad y todavía ahora me ven y dicen, pero yo no creo que seré tú. Si no lo hice yo, lo hizo Dios. Lo hizo el Señor. Entonces, amados, que Dios les bendiga. Que la próxima semana, ¿de qué estaremos hablando? Joel. Veremos 2 figuras más la próxima semana. Que la iglesia como templo de Dios o templo del Espíritu Santo. Y veremos la iglesia, qué significa que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, como sale en Timoteo. Dice Pablo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es una de las figuras que más me informa mi ministerio. Que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Impresionante. Para tú exhibir una bandera necesitas una estaca. Dice Pablo que la iglesia es la estaca que sostiene la verdad y es la verdad que exhibe la estaca a la misma vez. Impresionante. Estaremos hablando de eso y la iglesia como templo de Dios o templo del Espíritu Santo, que es lo mismo, la próxima semana. Con eso terminamos hoy. Vamos a tomar café y agua y en 5 minutos estamos en un tiempo de oración y de meditación en la palabra. Dios me le bendiga. Abrazos. Bye bye a los que están en Facebook. Shalom.